quería daros las gracias esta noche, ¿no? Las gracias a todos y cada uno de vosotros. Habéis venido aquí, igual que los ponentes, a reflexionar sobre, yo creo que son las dos plagas en la política actualmente, ¿no? Que es el nacionalismo y el populismo. Yo señalaría como otro de los grandes problemas que tiene España, aparte del nacionalismo y del populismo, el sectarismo. El sectarismo político que ojalá seamos capaces de superar para que entre todos, independientemente del partido político en el que nos encontremos, seamos capaces de sumar fuerzas para mejorar la vida de la gente y hacer, en este caso de España, un país mejor. No es conveniente que cuando un partido político se presenta en determinadas elecciones en cualquier parte de España, pero seguramente especialmente en Cataluña o en el País Vasco, renuncie a algunos de sus principios fundamentales. El nacionalismo es una forma, y quizá la más letal, de populismo. Básicamente por una cuestión, yo creo que son iguales en lo que es exactamente el eje, ¿no? Ambos mienten. Los dos utilizan la mentira como base instrumental, y la mentira forma parte de su naturaleza hasta tal punto que es indiscernible muchas veces la mentira de un llamado populista o la mentira de un llamado nacionalista. La izquierda también se ha sentido aducida, sí, y creo que algo de culpa tiene el franquismo, sin que yo quiera volver la vista atrás, pero en los tiempos donde el franquismo estaba dando sus estertores y comenzábamos a asistir a representaciones de Abel Boadella, a conciertos de Luis Llach, de María del Mar Bonet, de Paco Ibáñez, etcétera, todos los que estábamos allí éramos un totum revolutum, que nos creíamos que era la misma cosa porque estábamos luchando contra algo. Después fue más difícil de que el mosaico ese empezara a tomar forma y colores, pero es verdad que hubo una cierta amalgama de gente que peleábamos contra lo mismo y que creíamos que éramos lo mismo, pero éramos radicalmente distintos y radicalmente diferentes. Que el problema, evidentemente, está allí, pero también está aquí. Y eso creo que es algo evidente en el sentido de que, ya antes se ha citado lo de Pujol como español del año, pero siempre en esta especie de aceptación del complejo que desde la propia Cataluña se ha lanzado al resto de España. El aprovechamiento de esa idea que se extendía como una mancha del nacionalismo como obligatorio es lo que ha sido mayoritario dentro del nacionalismo en el País Vasco. Pero hemos llegado a un momento todavía peor, porque la mancha, esa mancha de impregnar la idea del nacionalismo como si fuera el único discurso posible, ha llegado lamentablemente a los socialistas vascos con la firma de este acuerdo de gobierno que acaban de firmar. Lo que no podemos hacer es volver a equivocarnos en nuestra relación con los nacionalistas. Y termino. Tenemos que aprender de la experiencia. Yo creo que hay un ámbito, obviamente, un ámbito de gestión, un ámbito que es el que marca nuestra ley, que marca la Constitución, por supuesto, como gran referencia, pero que marca el Estatuto de Autonomía y las leyes de desarrollo en las que se puede hablar con el Partido Nacionalista Vasco, obviamente. Se puede discutir, puede llegar a acuerdos, pero si perdemos de vista que no es una estación término para ellos, que el nacionalismo muere cuando se sacia, por lo tanto no se va a suicidar, y siempre va a estar en la reivindicación, en la queja permanente, romperemos el tablero que han diseñado y las reglas del juego que han marcado. Y yo creo que esta es una de las principales herramientas que deberíamos de utilizar a la hora de enfrentarnos a un proyecto de corte totalitario como es el que el nacionalismo representa. Divide y nos enfrenta, nos homogeneiza ficticiamente, pero además, si aceptamos sus reglas, gana, siempre gana. Es hora ya, a mi juicio, de despejar este sendero embarrado y reconocer que el nacionalismo y el populismo, por así decirlo, lo que hacen es mentir. Mienten sobre cuestiones fundamentales en el diagnóstico de la política, es decir, en lo que es, por ejemplo, España en estos momentos, y mienten especialmente a la hora de proponer sus soluciones siempre mágicas. En España
se ha dado la imagen de que ser distinto te da mucha más ventaja y privilegio que pertenecer al común de los mortales. Y por lo tanto, mientras eso no se acabe de romper y no se acabe de terminar con esa situación, yo creo que todo el mundo va a querer diferenciarse, distanciarse, y así anda la gente modificando sus estatutos de autonomía. Cataluña hizo una reforma del estatuto y detrás vinieron todos. Felipe González estaba diciendo, hombre, hay que reconocer a Cataluña sus hechos diferenciales, ¿no? Pero que alguien me cuente cuáles son estos hechos diferenciales de Cataluña. Si alguien lo sabe, que levante la mano. Aparte de la lengua, que alguna cosa hay que hablar también, porque tampoco no sería exactamente un hecho diferencial, ¿no? Si silbáramos, sí. Pero, entonces, aparte de eso, ¿en qué nos distinguimos? Nunca se había pensado en que los secesionismos o este tipo de movimientos en nuestro país eran populistas. Por tanto, no siempre la crisis está asociada al populismo. Sí que el populismo que conocemos en Gran Bretaña o el de Hungría u otros pueden estar relacionados con un momento de época, con el cambio de la situación geoestratégica, con el discurso que funciona también en Rusia, que Putin utiliza y que Orbán le copia y que Kaczynski le copia a él, etcétera. Y por supuesto, el acelerante es la crisis que llevamos viviendo desde hace 8 años y que las élites han quedado muy desprestigiadas porque había mucho bla bla, incluso en Francia mucho discurso republicano, pero luego no había hechos que a una parte importante de la población que se estaba empobreciendo le funcionasen. Había una falta de coherencia entre lo que se les decía y lo que ellos estaban viendo. Entonces, esa ira es canalizada por los populistas. Pero es que nuestro populismo es añejo y no reconocido. Y además, un poco por complementar una cosa que ha dicho Arkady, es que el nacionalismo ha sido visto como progresista cuando es profundamente reaccionario. Todos tenemos nuestros vínculos emocionales con una tierra, con un lugar de nacimiento, todo es por cierto accidental. Tenemos un vínculo emocional con la lengua. Álvarez Junco decía que al final algunos esos lo convierten en un hecho político. Ahí empieza el fascismo y ahí empieza la exaltación de una identidad propia que consigue alejar a los demás. Bueno, tú puedes sentirte de un lugar, puedes tener aprecio, afecto a tus semejantes, a tus vecinos, a tu lengua, te puede emocionar un hecho cultural propio de tu país, pero eso no te convierte en un nacionalista, salvo que eso se inflame y se convierta en un apéndice. Entonces sí eres un nacionalista, ¿no? Por eso yo creo que sí ha habido mucho en España, no sé si de complejo, pero sí de una forma de utilizar también eufemismos, entrar en el juego de los eufemismos. A mí me duele mucho cuando veo en determinados medios de ámbito nacional que hablan del Estado español. Parece que son los ministerios, las direcciones generales y los que aparecen, cuando Estado español también es el Parlamento vasco. La señora Arrimadas, jefa de la oposición en el Parlamento catalán, celebra la Diada con una paella colectiva. La Diada es la fiesta de la hostilidad a España, recuérdenlo. No pasa nada en un partido que fue fundado por todo lo contrario. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es limpiar el lenguaje, ¿no? O sea, los nacionalistas son gente, desde luego, desde mi punto de vista, políticamente despreciable, ¿no? Sus ideas son despreciables y, evidentemente, lo son porque siempre hay un fondo antidemocrático en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Cómo se combate al nacionalismo periférico? Combatiendo el nacionalismo español. Porque si nosotros ponemos fronteras para que el que tenga una piel distinta a la nuestra no entre, porque yo no me siento orgulloso de haber nacido en España, me siento afortunado. Orgulloso ninguno, porque no hice ningún mérito. Yo solo me siento orgulloso de las cosas que yo he contribuido a hacer. Los que estamos aquí o los que compartimos la defensa de la transición, la defensa de la Constitución, somos los modernos. Y esto nunca se dice o no se dice lo suficiente, de que somos los modernos. Y de que los que ahora van de modernos, los que siempre han ido de modernos, los nacionalismos, los nacionalistas, ahora Podemos, el populismo, que se presentan como fuerzas de vanguardia, fuerzas de la modernidad, son reaccionarios. Son los que defienden la vuelta a la tribu o la vuelta a las vísceras, es decir, a todo aquello de donde salimos para evolucionar, para civilizarnos, para convivir pacífica y democráticamente. Todo el mundo puede ser periodista. Bueno, el oficio del periodismo, que denostado,
algunos motivos también hemos dado, hay que reconocerlo. No es una cosa muy sencilla, hay que trabajarlo, las informaciones, las influencias, hay que controlar los intereses. En fin, es un oficio que requiere de profesionales. Y por eso yo quiero hacer una reflexión que creo que es interesante. Desde los medios tradicionales, cuando digo los medios tradicionales no me refiero solo a las cabeceras de toda la vida, me refiero a los medios que tienen esta forma de trabajar tradicional del periodista, debemos hacer una reflexión sobre cómo conseguir que todas estas noticias falsas que de repente los ciudadanos dan por sentado que son ciertas, nos adelantan por la derecha y nos dejan a los medios clásicos que estamos trabajando en contrastar la información y nos dejan en un segundo plano. Hemos visto al Partido Socialista, al de Fernández, mi Fernández, que era mi esperanza, el señor Fernández era de verdad mi esperanza, me parece unos personajes racionales que han de pronto irrumpido en la vida nacional. El Partido Socialista pactando un acuerdo con el PNV que incluye alusiones al derecho de decidir y a la nación vasca. Hemos visto a la vicepresidenta del Gobierno desembarcar en Cataluña con un despacho en Barcelona, que no sé exactamente a qué se va a dedicar el despacho en Barcelona. En eso estoy de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. No sé si debería abrir 17 despachos en 17 comunidades autónomas para las administraciones territoriales. No veo por qué el chantaje y la presión nacionalista tiene que tener algún tipo de recompensa, si es que es eso a lo que va, que yo supongo que es a lo que va. Y luego también he visto con preocupación en Ciudadanos unas ciertas aperturas o tendencia a apertura, o por lo menos me llega una sensación de que cometer los mismos errores que cometió el Partido Popular en 1996, y lo veo ahí Alejo Vidal-Quadras, que es decir, pensar que existe ese catalanismo, que en esa época aún existía, hoy ya está destruido por los últimos acontecimientos, intentar acercarse a ese caladero de votos inexistente que es el del nacionalismo moderado, a cambio de sacrificar sus propios principios y, en el caso de Ciudadanos, su razón de ser, su razón fundacional. La democracia consiste en dar pedales permanentemente, es como montar en bicicleta. Lo que pasa es que si dejas de dar pedales, te caes o hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso es lo que tenemos que evitar y lo que nuestros partidos políticos, todos ellos, deberían tener muy en cuenta para que la España que dibujó la transición, fruto de aquel pacto del que ha hablado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no se quede anclada en los años 70, en los años 80 y siga avanzando, porque hace falta, con responsabilidad, crear una democracia mejor, y entre todos es posible.